Le invitamos a hacer un alto en su caminar diario para tener un tiempo con Dios. Solo Dios, a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, puede cambiar nuestra vida, guiar nuestros pasos y darle el verdadero propósito a nuestra existencia. Bienvenidos. Tiempo con Dios. Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo para todos los oyentes en esta bonita mañana que el Señor creó. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a orar antes de iniciar el estudio. Les invito a que con reverencia encomendemos este estudio en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más por darnos un día más de vida y por permitirnos estar escuchando en estos momentos este programa, por darnos, Señor, el conocimiento de tu palabra a través de este medio radial. Te suplico, mi buen Dios, que a todos los que están escuchando en cualquier lugar, seas tú, Señor, en tu misericordia, hablando a sus corazones y ministrando a sus espíritus con la enseñanza poderosa de tu palabra, la cual transforma nuestros corazones y nos hace conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, cada oyente y los encomendamos para que este estudio sea de mucha bendición para sus vidas en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos adelante con el estudio de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En el estudio pasado empezamos a considerar el versículo 4, que dice de la siguiente manera: el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En el estudio pasado yo les dije que este versículo nos enseña tres cosas muy importantes. Vimos en primer lugar que este estudio nos enseña que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para quitar la mancha de los mismos delante de nuestro Padre Celestial. Hoy miraremos la segunda enseñanza que nos da este versículo 4. Y es que este versículo 4 nos enseña que Cristo se dio a sí mismo no solamente para librarnos del pecado o de la culpabilidad de nuestro pecado ante Dios, sino también para librarnos del presente siglo malo. Así es, amable oyente, Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. La palabra siglo en este contexto donde se encuentra registrado debe entenderse no como un periodo de 100 años, sino como una referencia al mundo pecador. Por lo tanto, el versículo nos quiere decir que Cristo se dio a sí mismo en sacrificio voluntario para librarnos de la influencia y del control del mundo pecador, gobernado por Satanás y sus huestes de maldad. Cristo, al darse a sí mismo por nuestros pecados y librarnos de la culpabilidad ante el Padre Celestial, también nos ha librado de la influencia y del control del mundo pecador, gobernado por Satanás y sus huestes de maldad. Por eso el texto dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amables oyentes, esto quiere decir que cuando reconocemos en arrepentimiento y fe que Cristo dio su vida para librarnos de la condenación, somos a su vez librados de la influencia y del control del mundo pecador. Antes de nosotros conocer a Cristo, antes de nosotros haber creído en su perfecto sacrificio, estábamos esclavos del mundo y del pecado. Pero Cristo, al morir y resucitar, nos ha librado del presente siglo malo. Y esto es muy importante y glorioso para todos los creyentes, para todos los que profesamos fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ya no somos esclavos de este mundo, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de las concupiscencias de nuestra carne. Si realmente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, si realmente hemos reconocido de todo corazón, arrepentidos de nuestros pecados, que Él murió y pagó por nosotros la deuda de nuestros pecados en la cruz, de inmediato recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida y hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de las concupiscencias de nuestra carne. Yo quisiera que usted me acompañara a Efesios capítulo 2 versículos 1 al 7 para que comprobemos esta verdad bíblica, que es muy satisfaciente, que es muy gloriosa para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en su bendita palabra. Noten lo que dice Efesios 2 del 1 al 7. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje que acabamos de leer es supremamente glorioso, porque describe la realidad de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, los creyentes en Él. Lo que Él ha hecho en nosotros, el versículo 1 lo describe de una manera gloriosa. Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo, muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado, atados al pecado, viviendo para el pecado y para el mundo. Pero dice que Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos vida espiritual, pero Él nos libró. Y luego continúa diciendo el texto de Efesios 2, verso 2, diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 2 nos dice que nosotros anduvimos, los creyentes anduvimos, mas ya no andamos en lo que vivíamos en otro tiempo. ¿Y qué era lo que vivíamos en otro tiempo? Dice el texto que siguiendo la corriente de este mundo. Es decir,
nosotros éramos esclavos de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, éramos esclavos de Satanás, pero ya no somos esclavos de Satanás, porque eso era lo que éramos antes, eso era lo que hacíamos y como estábamos antes de conocer a nuestro bendito Salvador. Verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, se cuenta Pablo entre ellos, vivimos en otro tiempo, ya no vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Antiguamente vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya no andamos como andábamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de los pensamientos y de la carne. Ya no somos hijos de ira, porque Cristo al morir nos ha hecho sus hijos y nos ha librado de los deseos de nuestra carne o de la esclavitud de los deseos de nuestra carne. Y ya no hacemos la voluntad de nuestros pensamientos, sino que ahora procuramos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así vivíamos en otro tiempo, pero ya no. Escuchen lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios en su misericordia envió a su Hijo al mundo a librarnos de la condenación eterna, de la culpabilidad de nuestros pecados y a librarnos del presente siglo malo. No solamente Cristo nos libró de la culpabilidad y de la condenación, sino que nos ha librado del presente siglo malo. Ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos de nuestra carne, porque Cristo murió y venció para librarnos a nosotros de esa esclavitud de corrupción en la que andábamos, amables oyentes. Y dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El triunfo es un hecho. Él murió y resucitó, y su muerte y su resurrección también es nuestra muerte y nuestra resurrección, venciendo como Él venció, y sentándonos gloriosamente en los lugares celestiales como Él se sentó. ¿Y todo eso para qué lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En el verso 7 del pasaje de Efesios 2 nos lo dice claramente, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en los tiempos venideros. Ahí sí se puede hablar de tiempo en el sentido de un periodo de tiempo, para mostrar en los años, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo eso que les acabé de mencionar, el Señor lo hizo para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en los siglos venideros. Esto es lo que nosotros estamos conociendo hoy a través de este medio radial, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros los pecadores, que fue manifestado en el sacrificio de Cristo, no solamente librándonos de la condenación y de la culpabilidad de nuestro pecado ante el Padre, sino también librándonos del presente siglo malo. Ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos de nuestra carne, ahora somos esclavos de Cristo y en Él somos libres de todas esas concupiscencias y de todos esos amos que antes nos gobernaban. Y eso es maravilloso para todos los que creemos en Cristo, porque en Cristo ya somos libres y podemos vivir para Dios y glorificarle a Él todos los días de nuestra vida, haciendo lo que es agradable a sus ojos, viviendo para Él y sirviéndole cada día en integridad y en justicia. Ahora noten lo que dice en Romanos 8, versículos 1 al 3.
para comprobar esta verdad que estamos analizando de Gálatas 1, versículo 4. Dice así, Romanos 8, del 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la condenación del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, escúchenlo, amables oyentes, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor Jesucristo vino para librarnos, no solamente de la culpabilidad y de la condenación, sino para librarnos de la esclavitud de la carne y del pecado. Por eso el texto dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos libró de la condenación. Pero una de las consecuencias de habernos librado, o de los beneficios de habernos librado de esta condenación, es que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué podemos vivir ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Porque Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud de nuestra carne. Lo que era imposible para nosotros, por nuestra debilidad, guardando la ley, Cristo lo logró en la cruz del Calvario, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz, pagando la deuda de nuestros pecados que nos separaba de Dios y dándonos una nueva naturaleza para ya no vivir el tiempo que nos resta conforme a los deseos de nuestra carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es muy maravilloso, es una noticia gloriosa para todos los que confiamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vaya conmigo a Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, y compruebe conmigo esta verdad nuevamente. Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor Jesucristo le está diciendo aquí a los apóstoles, y nos está diciendo a todos nosotros, los que hemos de creer por la palabra de ellos, que si el mundo nos aborrece, tenemos que también entender que a Él lo aborrecieron primero, antes que a nosotros. ¿Por qué razón? Porque si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no somos del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice Él, por eso el mundo os aborrece. Lo que quiero mostrar en este pasaje es que el Señor Jesucristo nos está diciendo que Él nos tomó del mundo pecador y controlado por Satanás, para hacernos parte de su reino. Por eso ya no somos del mundo, porque Él vino del cielo a morir en la cruz para librarnos del presente siglo malo. Ya no somos del mundo, por eso no amamos el mundo, porque no somos del mundo. ¿Y por qué no somos del mundo? Porque Cristo vino a librarnos del presente siglo malo. Por eso el mundo nos aborrece, porque no somos del mundo, porque Cristo nos ha librado del presente siglo malo. Alabado sea el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Veamos nuestra última cita del día de hoy. Apocalipsis 5:9. Dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este pasaje es supremamente glorioso porque nos muestra lo que el apóstol Juan vio en el cielo
cuando recibió la visión del libro del Apocalipsis, vio una gran multitud de hombres y mujeres y ángeles, millones de millones, que cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Señor Jesucristo, con su sangre, al ser inmolado como el sacrificio perfecto, nos ha redimido, nos ha salvado para Dios. Es decir, nos ha rescatado del presente siglo malo, del presente mundo malo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, para que nosotros, amables oyentes, los que creemos en Él, le sirvamos y vivamos para su gloria cada día de nuestra vida. No vale la pena que usted ame el mundo del cual Cristo le liberó. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos sido librados por nuestro Señor Jesucristo del presente siglo malo, y eso indica triunfo sobre el pecado, triunfo sobre la carne, triunfo sobre las huestes espirituales de maldad, triunfo sobre todo aquello que se opone a la santa y perfecta voluntad de Dios. Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la medida que usted escucha la palabra, en la medida que usted escucha con atención la bendita palabra de Dios, su mente es transformada, sus pensamientos son renovados, y en la medida que sus pensamientos son renovados, usted cambia de manera de actuar en este mundo, porque Cristo le está renovando a través del conocimiento de su bendita y santa palabra. Es por eso que hoy le invito a reflexionar, a hacer un alto en su camino, para que examine su vida y observe si usted sigue amando al mundo aún, porque si usted dice ser cristiano y continúa amando el mundo, el Señor llama a esa actitud o a ese proceder adulterio espiritual. El apóstol Santiago dijo en el capítulo 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que no pretenda ser cristiano amando usted a este mundo, porque la Escritura dice claramente que Cristo murió para librarnos del presente mundo malo, del presente siglo malo. Y si usted sigue amando a este mundo, anclado a este mundo, pues es muy probable que su cristianismo no sea genuino, sino que sea una mentira. Por eso examine hoy su vida. Y si tal vez tú eres cristiano y te has deslizado y estás andando en el amor al mundo, arrepiéntase de ese pecado y vuelva al Señor en arrepentimiento y fe, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y todo aquel que ama al mundo está en adulterio espiritual, ya que Cristo dio su vida y lo compró con su sangre, librándolo del presente siglo malo para que le sirva y lo honre a Él. No es coherente que usted se llame cristiano y ame más al mundo que a Dios, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Nos vemos, Dios mediante, amables oyentes, en el próximo programa. No deje de sintonizarnos. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.